Para resolver una deuda, el deudor y el acreedor se ponen de acuerdo en cómo resolver la deuda en vez de dejar la decisión en manos de la corte. Las resoluciones de deuda en general incluyen un acuerdo sobre cuánto y cuándo va a pagar el deudor y sobre la corrección de los informes de crédito. Un deudor y un acreedor pueden llegar a un acuerdo sobre una disputa de deuda antes o después de que se presente un caso en la corte. Y si se presenta un caso, se puede llegar a un acuerdo antes o después de que el deudor presente sus documentos o vaya a la corte. No hay casi nada que perder si se trata de llegar a un acuerdo sobre una deuda y hay mucho por ganar. Tanto el deudor como el acreedor pueden obtener un mejor resultado más rápidamente, más fácilmente y con menos gastos que si dejan la decisión en manos de la corte. Si usted es el deudor y no llega a un acuerdo, puede aún disputar la deuda y dejar que la corte decida, o puede no hacer nada y dejar que el acreedor obtenga un fallo de la corte. Pero es importante que no deje pasar ninguna fecha de vencimiento ni deje de ir a las audiencias mientras está tratando de llegar a un acuerdo. El proceso de resolver una deuda en general consiste en prepararse para negociar, iniciar el contacto, intercambiar información, intercambiar ofertas de resolución, llegar a un acuerdo y documentar el acuerdo. Antes de describir estos pasos en más detalle, explicaremos algunas diferencias entre negociación directa y negociación asistida. Si usted es el deudor, quizás pueda resolver una disputa de deuda por medio de negociaciones directas con el acreedor o con la ayuda de una persona neutral. Las negociaciones directas pueden ser por escrito, ya sea por correo o correspondencia electrónica, u orales, en general por teléfono. En general, es mejor realizar las negociaciones por escrito para poder tener tiempo de pensar cuidadosamente sobre lo que va a decir y dejar registrado lo que todos dijeron y acordaron. Las negociaciones directas pueden ser más rápidas y económicas, pero puede llegar a ser más fácil negociar un acuerdo con la ayuda de otra persona. En las negociaciones asistidas, una persona neutral lo guiará y ayudará en el proceso de resolución. En las negociaciones directas, esto correrá por cuenta suya. Si no se siente cómodo negociando directamente con el acreedor o no puede llegar a un acuerdo de esa manera, muchas cortes y comunidades tienen programas de mediación o programas de reuniones de acuerdo gratis o de bajo costo que quizás lo puedan ayudar. En estos programas, una persona neutral y con capacitación especial lo ayudará a usted y al acreedor a intercambiar información y tratar de llegar a un acuerdo sobre la deuda. La persona neutral no decidirá los términos del acuerdo ni obligará a nadie a llegar a un acuerdo. La persona neutral puede reunirse con usted y con el acreedor juntos y en persona, pero otras veces la persona neutral se reunirá con usted y el acreedor por separado o hablará con ustedes por teléfono. Hay algunas diferencias entre la mediación y las reuniones de acuerdo. Una diferencia muy importante es que las reuniones de acuerdo no tienen el mismo nivel de confidencialidad que las mediaciones. Bajo la ley de California, todo lo que se dice durante el proceso de mediación es confidencial y generalmente no se puede divulgar a la corte a menos que todos estén de acuerdo en hacerlo. Las reuniones de acuerdo no tienen este nivel de confidencialidad, pero las ofertas de resolución efectuadas en cualquier tipo de negociación en general no se pueden usar en la corte para probar que una deuda existe o no, o para probar el monto de la deuda. Puede obtener más información sobre la mediación y las reuniones de acuerdo y ver videos que muestran cómo son esos métodos en el sitio web de las Cortes de California, www.courts.ca.gov/ADR-tipos. Si usted es el deudor y decide tratar de resolver su disputa de deuda, ya sea directamente con el acreedor o con la ayuda de otra persona, debe hacer algunas cosas para prepararse.
Si disputa la existencia de la deuda o disputa que debe la cantidad de dinero reclamada por el acreedor, reúna los documentos y otras pruebas sobre la disputa, como acuerdos y comunicaciones sobre la deuda y los recibos de pago. También debería evaluar en forma realista cuál es la probabilidad de ganar su caso en la corte. En lo posible, hable con un abogado sobre este tema. Independientemente de que dispute la existencia de la deuda o el monto reclamado, calcule la cantidad máxima que le podría pagar al acreedor como suma fija y a plazos y anote estas cantidades. A continuación, decida los términos de resolución que le va a ofrecer al acreedor con los montos y fechas de los pagos que hará. El acreedor probablemente le pedirá que pague más dinero del que usted le ofreció y que lo pague antes. Quizás le convenga hacer una primera oferta que sea menor de lo que usted realmente puede pagar y a un plazo mayor del que usted podría cumplir. Puede haber varias rondas de ofertas y contraofertas, y usted quiere que al final se acuerde un monto que pueda pagar y cuotas que estén a su alcance. Para iniciar las negociaciones directas, escriba o llame por teléfono al acreedor, explíquele claramente por qué está disputando la deuda o no la pueda pagar, presente claramente su oferta de resolución inicial y espere a la respuesta del acreedor. Para iniciar negociaciones asistidas, comuníquese con la Corte o el programa de mediación comunitaria o de reuniones de acuerdo o con uno de los otros recursos identificados en el capítulo 5. Recibirá ayuda con los pasos siguientes. Tanto en las negociaciones directas como asistidas, es importante explicar claramente por qué está disputando la deuda o no puede pagarla. Y si quiere recibir dinero o un crédito porque el acreedor violó las leyes de cobranza de deudas, es importante que explique claramente cuáles fueron las violaciones. También es muy importante leer o escuchar con cuidado la respuesta del acreedor. Si hay un desacuerdo sobre si la deuda existe o sobre el monto adeudado, puede ser útil intercambiar documentos sobre este tema. Por ejemplo, el acreedor que está tratando de cobrar una deuda quizás no tenga la información completa o exacta sobre la deuda o sobre pagos, discusiones o acuerdos entre usted y el acreedor original. El acreedor también quizás quiere examinar sus cuentas, en particular si está pidiendo pagar a plazos o que le reduzcan la deuda. Recuerde que si usted no llega a un acuerdo de resolución o no hace lo que acordó, el acreedor puede llegar a usar la información que usted le proporcionó para demostrar la deuda en la corte o para quitarle sus ingresos o bienes para pagar un fallo de la corte. Si el intercambio de información no resuelve sus desacuerdos con el acreedor, debería, sin embargo, considerar si llegar a un acuerdo sería mejor para usted que pasar por el proceso judicial o no hacer nada y dejar que el acreedor obtenga el fallo. Tanto el deudor como el acreedor pueden hacer la primera oferta de resolución. La persona que recibe la oferta puede responder aceptando todos los términos de la oferta, rechazando la oferta o haciendo otra oferta, llamada contraoferta. Si la oferta se acepta sin cambios, habrá un acuerdo de resolución. Si la oferta se rechaza, la negociación se terminará y solo se reanudará si alguien hace una oferta nueva. Una contraoferta rechaza la oferta previa, pero deja las negociaciones abiertas y puede llevar a un acuerdo. Si usted es el deudor y está haciendo una oferta o una contraoferta, debería incluir todos los términos que son importantes para usted, como el monto total, si lo hay, que pagará, cuándo y cómo efectuará los pagos, qué tiene que hacer el acreedor si usted realiza todos los pagos indicados en el acuerdo y qué puede hacer el acreedor si usted no realiza todos los pagos indicados en el acuerdo. También debería evaluar cuidadosamente cualquier oferta o contraoferta que reciba del acreedor y decidir si la va a aceptar, rechazar o hacer una contraoferta. Para evaluar una oferta o contraoferta del acreedor, revísala con cuidado para comprender todos sus términos.
Considere si cualquier información proporcionada por el acreedor podría cambiar su probabilidad de ganar en la corte. Compare la oferta del acreedor con lo que usted decidió que podía pagar cuando se preparó para la negociación. Si el acreedor le pide que pague más o que pague antes de lo que usted decidió originalmente, considere con cuidado si puede pagar lo que el acreedor le está pidiendo y si sería beneficioso aceptar lo que el acreedor le está ofreciendo. Puede hacer una contraoferta y tratar de resolver la disputa con mejores términos, pero esto significa que rechazará la oferta del acreedor y puede perder la oportunidad de llegar a un acuerdo. Cuando usted o el acreedor acepten todos los términos de una oferta hecha por la otra parte, habrán llegado a un acuerdo de resolución de la deuda. Apenas ocurra, usted y el acreedor deberían firmar un documento escrito que describa todos los términos acordados. Esto es particularmente importante si el acreedor ha aceptado recibir menos de lo que originalmente dijo que debía o ha aceptado el pago a plazos o cambiar la información de crédito. Si usted es el deudor, algunas cosas importantes que tiene que tener en cuenta cuando esté tratando de resolver una deuda son: no deje pasar ninguna fecha de vencimiento para presentar documentos en la corte, ni deje de ir a las audiencias mientras está tratando de llegar a un acuerdo. El acreedor puede usar toda la información financiera que usted le proporcione para quitarle sus ingresos o bienes si no han llegado a un acuerdo o si usted no hace lo que acordó. Un acuerdo de resolución de deuda puede extender el plazo de prescripción para que el acreedor presente un caso, aunque el plazo de prescripción ya haya vencido. Si está de acuerdo en que se dicte un fallo en su contra, ya sea inmediatamente o si no cumple con los términos del acuerdo, el acreedor puede quitarle sus ingresos o bienes para pagar el fallo. Sea realista sobre el monto que puede pagar. Si acepta pagar más de lo que realmente puede pagar, sus problemas económicos se pueden empeorar en vez de mejorar. Tenga mucho cuidado con pedir dinero prestado para pagar una deuda. El nuevo préstamo puede hacer que sus problemas financieros empeoren.